Mi nombre es Rolando, soy ingeniero. Creo que aquí hay algunos de nuestros clientes, estudiantes, tal vez profesores, tal vez profesionales, entonces cualquier queja, aquí está mi equipo, entonces podemos verlo al final. Quisiera empezar entendiendo quién es la audiencia. Hoy vamos a hablar de 3 temas. Vamos a empezar a hablar un poco de evolución, cómo pasamos del papel a lo digital, cuáles han sido los cambios que hemos visto nosotros en estos 9 años de estar en este sector. Vamos a hablar un poco de interoperabilidad, espero que algunos de ustedes hayan escuchado ese término, y vamos a terminar hablando un poco de inteligencia artificial, obviamente todo enfocado en salud. SICU, nació hace alrededor de 9 años. Cuando nosotros empezamos, no todo era en papel, ¿verdad? Pero muchos de nuestros clientes, pues básicamente decidieron migrar del papel a lo digital. ¿Qué vimos en ese momento? Pues veíamos que las clínicas tenían demasiados problemas en el manejo de sus datos, utilizaban demasiado papel para almacenar su historia clínica, la historia clínica de sus pacientes, perdón, para almacenar la información de sus agendas, temas de finanzas y demás. Entonces, cuando nosotros empezamos, hace unos 9 años más o menos, vimos una gran oportunidad en poder desarrollar este tipo de herramientas. Uno de los grandes retos que vimos no fue tanto el implementar ese tipo de tecnologías, sino cuál fue la adopción. Uno de los grandes temas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando pasamos, no solo en salud, no solo con nuestras herramientas, sino como con cualquier herramienta, es cómo se hace ese pase, cómo hacemos ese cambio de chip. Cuando yo estuve pensando cómo diseñar la charla, cómo enfocarla realmente al público, me gustó mucho el hecho de que la gran mayoría sean estudiantes, porque lo que quería era hablarles un poco de hacia dónde venimos. Muchos de ustedes, bueno, claramente hace 20 años estaban bastante pequeños, pero mucho de hacia dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. Ahorita con todo el tema de IA, y es lo que vamos a ver un poco más al final, vamos a ver muchos cambios que se vienen y la idea es enfocarnos un poco en eso. Uno de los principales cambios que hemos visto que son importantes es el pase a la parte de expediente. ¿Por qué? Hemos visto en estos 9 años que hay muchos clientes que quieren empezar con procesos como por ejemplo el tema de la agenda. Entonces quiero implementar la agenda, quiero pasarme de papel a digital en la parte de agenda. Pero que hemos visto que el mayor éxito se da cuando empiezan también con la parte de historia clínica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que ustedes lo tienen más claro que yo, todo gira alrededor del paciente, o todo debería girar alrededor del paciente. Los datos que se recolectan, los procesos deberían de girar alrededor del paciente, la calidad de la información es importante y demás. Entonces, por eso es que hemos visto que la parte del expediente y utilizar un expediente digital siempre es una de las mayores oportunidades. No sé si aquí hay alguien que todavía vaya donde un profesional que atiende en papel. La mayoría bueno, y me incluyo, somos jóvenes todavía. Y creo que es como un shock, ¿verdad? Ver que todavía utilizan papel, tal vez no en total de sus procedimientos, pero sí en algunos de ellos. Entonces ha sido un cambio que nosotros nuevamente hemos visto en este lapso y que ha sido importante el tema de cómo el expediente viene siendo una de las partes claves para la transformación digital de las clínicas. Telemedicina principalmente se vio impulsado con la pandemia, ¿verdad? Aún hoy, tal vez una de las especialidades que vemos que utiliza más telemedicina es la parte de psicología. Es una de las que más siguen sacándole provecho a esta tecnología que después de la pandemia se vio sumamente impulsada. Y claramente el uso de la inteligencia artificial. Aquí me voy a enfocar un poco más al final de la charla, pero uno de los temas que quisiera empezar a tocar es si realmente sabemos cómo funciona la IA para poder implementarla de la mejor forma. ¿Para qué? Para el paciente. Claramente, COVID marcó un antes y un después. Ahorita lo que es el uso de la IA viene siendo similar en el efecto de que va a cambiar muchos paradigmas de cómo actualmente ustedes trabajan con el paciente, así como en algún momento durante el COVID no podían tener al paciente de frente.
Ahora la IA va a marcar un antes y un después de cómo lo van a atender, cuáles herramientas van a tener. Hemos tenido clientes que han pasado literalmente de 5.000, 10.000 registros en papel a una plataforma digital en cuestión de semanas o meses. Aquí, tal vez si en alguno de ustedes pues, le toque llegar a algún lugar donde todavía usan papel o conocen de algún lugar, definitivamente hemos visto que esta es una de las mayores barreras, el tema del miedo. ¿Qué pasa con esa información? ¿Cómo hago para pasar esa información del papel a lo digital? Y nuevamente, a nivel técnico no es algo que haya sido complejo, sino que más bien la parte humana o la parte de cultura es donde hemos visto más barrera y más dificultad de pasar a algo más digital. ¿Qué hemos visto que sucede o qué vimos que sucedía cuando teníamos papel? Principalmente veíamos pérdida de información. ¿Qué pasa en algún momento hace tal vez unos 4 o 5 años? Un médico que trabajaba con papel antes de pasarse a nosotros, de hecho se pasó a nosotros porque durante un evento natural, un huracán creo que fue o algo similar, perdió todo lo que tenía. En la clínica donde estaba fue afectada por este huracán y perdió todo. Entonces imagínense ustedes de hoy en adelante ¿qué harían si algo como eso les suceda, verdad? Definitivamente es difícil almacenar el tema del papel, es un tema que consume recursos, consume espacio, entonces es sumamente difícil de almacenar y consume, al final de cuentas, es un tema de costos y es un tema que se hace difícil. Compartir. Creo que la mayoría de ustedes, conforme vayan avanzando en la carrera y demás, van a darse cuenta que un profesional no trabaja solo. Generalmente, sobre todo depende de las especialidades a las que salgan, van a trabajar con otros profesionales. Entonces, el compartir hojas de papel o algo similar era algo que también era un freno. Y claramente el tema de cooperar también. ¿Cuáles han sido los mayores beneficios? Definitivamente el tener acceso a la información 24/7. Hemos visto profesionales que están de vacaciones o están en cursos fuera del país, en otro continente, y tienen acceso a la información de sus pacientes. Definitivamente la reducción de errores, ¿verdad? Para nadie es un secreto, no todos entienden nuestras letras y a veces un cambio, una letra, una palabra puede marcar una diferencia, inclusive en la vida de un paciente, ¿verdad? En el tratamiento de un paciente, en el diagnóstico de un paciente. La eficiencia del uso y la atención. Creo que ustedes no están estudiando para pasar todo el día enfrente de una computadora. Creo que están estudiando para atender a pacientes. Creo que es lo que los mueve a estar en esta carrera. Y definitivamente el uso del tiempo es importante, entonces lo que nosotros buscamos y lo que ustedes deberían de buscar es una plataforma que les ayude a eso, a tener uso eficiente del tiempo, a tener uso eficiente de los recursos, no solo de ustedes, sino del equipo con el que ustedes van a trabajar, secretarias, personal administrativo, mercadeo, etc. Definitivamente la comunicación entre los profesionales, nuevamente ustedes no van a trabajar solos. El nicho de salud es un nicho en el que es muy importante la colaboración, consultar casos clínicos, referencias y demás entre especialidades. Entonces igual la parte digital definitivamente que facilita todo eso. Desafíos, no sé, quisiera que me levantaran la mano si alguien ha escuchado de interoperabilidad, que es un tema que se ha venido hablando mucho los últimos 2 años, tal vez. ¿Nadie? ¿Ok? Ese es el desafío. Nadie sabe qué es eso. ¿Alguien ha escuchado del proyecto gobierno de la ruta de salud digital? ¿No? ¿Ok? Ese es otro gran desafío. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema de interoperabilidad, pero básicamente es cómo ustedes en su práctica diaria van a compartir o van a poder compartir información de sus pacientes con otros colegas de una forma segura. Definitivamente la cultura digital y la brecha. Ustedes tienen una gran ventaja de ya haber nacido, digamos, y crecido, principalmente crecido en una era mucho más digital que otros. No sé si
Bueno, vamos a ver, hace 20 años, apenas 20, 25 años apenas estaban haciendo Google. Definitivamente eso fue un cambio. Antes y después de Google fue un cambio. Como antes y después de la pandemia fue un cambio. Como antes y después de la IA, definitivamente va a ser un cambio, va a marcar un cambio. Interoperabilidad es un tema que viene también a marcar un cambio en cómo ustedes van a trabajar, tal vez no ahorita, tal vez están terminando, pero cómo van a trabajar en 2 o 3 años. Un gran desafío también que hemos visto de por qué las clínicas no adoptan tecnologías digitales y no solo un expediente, sino herramientas en general, llámese CRMs, llámese plataformas de redes sociales, mercadeo, etcétera. Es la parte de la brecha digital y el miedo a pasar a ese tipo de tecnologías. Definitivamente, el punto 3, no los están educando o no los venían educando. Creo que ustedes nuevamente traen un chip diferente, pero la gran mayoría de los profesionales que están actualmente no los venían educando en la parte digital. Y, por ejemplo, un día de estos, creo que como 1 o 2 semanas, estaba hablando con un profesional. Ellos querían implementar un CRM. No era alguien muy mayor, tenía sus 35, 40 años, creo. Y él decía, es que a mí lo que me gusta es atender pacientes. ¿Okay? No, definitivamente no sabía lo que estaba haciendo y él estaba tomando el reto de implementar un CRM. Creo que aquí muchos de ustedes saben o lo han usado, tal vez, o han sido usuarios de un CRM sin saberlo, pero definitivamente es un gran desafío el que se involucren en el uso de ese tipo de herramientas. Y por último, la seguridad de los datos. Definitivamente cuando escojan una plataforma, enfóquense y denle importancia al tema de la seguridad de los datos. Enfóquense en quién tiene acceso a esos datos. Enfóquense en a dónde se almacenan esos datos y cómo se usan esos datos. Sobre todo cuando pasemos a una era de más uso de IA, uno de los grandes retos y uno de los grandes temas importantes a tomar en cuenta es cómo se usan los datos, desde dónde vienen los datos y cómo la IA me va a ayudar a utilizar esos datos. Uno de los grandes oportunidades que hemos visto es cómo la tecnología y cómo la digitalización viene a ayudar a automatizar procesos, cómo ustedes van a lograr que puedan dedicar más tiempo enfrente del paciente versus estar haciendo labores administrativas, no solo ustedes, sino igual también su equipo. Creo que uno de los grandes usos de la tecnología o grandes beneficios de la tecnología es que ustedes puedan dedicarle más tiempo al paciente. Yo claramente soy paciente y me ubico mucho en ese contexto de que si hay algo que a mí no me gusta, no me siento bien, es llegar a consulta y que el profesional pase 10, 15 minutos escribiendo en la computadora qué es lo que yo tengo. Escribiendo mi diagnóstico, escribiéndome el tratamiento, creándome la receta, es algo que realmente no me gusta. Entonces aquí es donde la tecnología viene a facilitar ese tipo de cosas. También desde el punto de vista administrativo, no sé si les ha pasado que llegan donde la secretaria y lo menos que hacen es verlos a los ojos. Ahí es donde hay temas que definitivamente la parte humana no podemos dejarla fuera y la tecnología debe convertirse en un aliado, no debe convertirse en algo que más bien nos separe o que los separe a ustedes de nosotros los pacientes. Aún hoy, en 2025, seguimos viendo clínicas que siguen trabajando con Google Calendar, siguen trabajando con herramientas que no fueron diseñadas para eso. ¿Qué riesgos tenemos aquí? Pues definitivamente seguridad es uno de ellos. La calidad de la información para nada es importante, o sea, no se valida para nada la calidad. Igual, pensemos en 2 o 3 años, cómo vamos a utilizar los datos que hoy tenemos. Si yo hoy voy a abrir una clínica, lo primero que debería enfocarme es dónde voy a almacenar la información, qué información voy a almacenar y cómo voy a usar esa información en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque es lo que me va a hacer crecer. No solo debería enfocarme en funcionar hoy, claramente es importante, pero también en cómo voy a usar esa información más adelante. Recetas digitales es otra oportunidad de digitalización. Uno de los médicos a los que voy es médico general. Tiene un expediente digital
y cuando me va a hacer una receta, me hace una receta en papel. Entonces, ¿cómo me siento yo como paciente? O sea, siento como un shock ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si hoy voy, me receta y en una semana pasa algo, voy a urgencias y necesito saber qué me recetó? ¿A dónde está ese papel? ¿Dónde está esa receta que él me dio en papel? Probablemente ya está en la basura. Qué diferente sería que él me haya compartido, me hubiese compartido, perdón, esa receta en un PDF, en un correo, por WhatsApp. Yo vaya, a final de cuentas, almacenando esa información y la tenga siempre disponible. Versus depender de algo tan desechable como el papel. No me voy a centrar mucho en pero tal vez a los que ya tienen algún tipo de experiencia laboral, definitivamente la facturación vino a marcar un antes y un después. Aquí nada más me centraría en que lo que hemos visto últimamente es que las clínicas cada vez se están centrando más en los datos, en analizar los datos y en aprender a utilizarlos para su beneficio. Claramente la salud es importante el paciente, pero detrás hay un componente, un componente financiero que nunca se debe dejar atrás. Se debe tomar en cuenta siempre. Y la parte de los recordatorios automáticos, igual, no es nada nuevo, pero tal vez lo importante allí es que cuál es el objetivo del recordatorio como tal. Realmente el objetivo debería ser para que la secretaria o el personal administrativo tenga más tiempo para dedicarle al paciente y no dedicarse en algo que en ese momento, en 2025, se puede automatizar. La parte de análisis de datos ya lo vimos un poco y definitivamente cobra mucho más relevancia cuando hablamos de IA. No sé si les ha pasado que han utilizado alguna herramienta que los deja, por ejemplo, en el espacio del número de teléfono poner ceros, poner ochos, empezar con 1, o tal vez un número de cédula que a veces van con ceros, a veces van con guiones. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Que nuevamente en unos 2 o 3 años, cuando necesiten esa información para utilizarla en algo como IA, simplemente no va a funcionar porque la calidad es muy mala. Okay, y hablando un poco entonces de la parte de interoperabilidad, básicamente, ¿qué es lo que busca la interoperabilidad? Es definir estándares, ya casi les hablo un poco de cuáles son los estándares, definir estándares para que ustedes para que las herramientas que utilizan puedan interoperar entre sí. ¿Qué es interoperar? Pues básicamente yo voy ahorita, me atiende mi médico general y me diagnostica, no sé, cualquier cosa, diabetes. ¿Qué va a hacer él? Me va probablemente a enviar una referencia. Entonces, cuando yo voy donde el especialista al que él me referencia, yo no quiero volverle a compartir a él toda mi historia clínica. Y en el mejor de los casos, voy a tener yo una forma de compartirle mi historia clínica. Pero ¿qué pasa si él tiene que empezar desde cero? Definitivamente, para uno como paciente bueno, aparte del tema del tiempo, pero al final es el resultado. Probablemente no va a ser el mismo versus que él tenga toda mi historia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, pónganse en el contexto de alguien que va a urgencias y va a un hospital y toda la historia clínica de esa persona simplemente no la conocen en ese hospital, no conocen cuáles tratamientos se ha hecho, no conocen cuáles padecimientos tiene, no conocen cuáles vacunas tiene, no conocen cuáles alergias tienen. Al final de cuentas, su atención no va a ser la mejor. Entonces, la interoperabilidad básicamente busca que toda la información de salud que se recolecte, tanto en entes públicos como privados, sea compartida entre esos entes para el beneficio del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy donde un profesional, voy donde otro y voy donde otro, al final todo eso va generando una base de datos de mi información clínica que no está en ninguno de los tres, por ejemplo, sino que se crea un repositorio central que es el que contiene esa información. Obviamente hay un tema de seguridad, de accesibilidad y de privacidad de los datos para que no necesariamente cualquiera tenga acceso a este tipo de información. Esos dos primeros estándares, bueno, obviamente son nombres que ustedes no tienen que manejar, pero se los quería presentar porque es precisamente a lo que vamos y es de lo que se va a empezar a hablar en los próximos, bueno, ya se está hablando, pero es de lo que se va a empezar a hablar mucho más en los próximos 2 o 3 años.
Rápidamente, el primer estándar fue definido en 1987 y el segundo es la versión mejorada, que es de 2014. ¿Qué es lo que definen esos estándares? Muy a grandes rasgos, básicamente definen cómo las plataformas se comunican entre sí. ¿Qué pasa si yo voy, ahorita voy a poner para ejemplos, voy al San Juan de Dios y voy a un hospital privado? Voy hoy o voy mañana a un hospital privado. Entre ellos dos, claramente tienen dos plataformas diferentes. En el público tenemos el EDUS, en el privado tenemos una plataforma del hospital. Este estándar viene a definir reglas, formatos y temas de seguridad de la información para que esa información pueda ser compartida entre las dos plataformas. Es la única forma de poder compartir información entre dos sistemas que no se conocen. Es como un traductor, de cierta forma, entre, digamos, español y mandarín, por ejemplo, para que entre ellos se puedan conversar. Y el tercero es un estándar que trabaja más en manejo de imágenes, como radiología, odontología y resonancias. Cuando hablamos de interoperabilidad y cuando hablamos de IA, hay una gran diferencia entre datos de texto y datos de imágenes o multimedia o video. Cuando hablamos de texto, hablamos de datos estructurados y cuando hablamos de imágenes, hablamos de datos no estructurados y tienen manejos completamente diferentes. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Entonces, para resumir, tenemos una persona que va que recibe una atención primaria, nuevamente un médico general, puede ir a un hospital, ese hospital conoce cuál es su información, va a una farmacia, le receta un antibiótico, que por cierto, a partir de noviembre ya empieza a ser parte de receta digital, va a un laboratorio, le hacen una prueba de sangre, entonces, y al final termina en un hospital público. Toda esa información en ese momento, si hoy sucediera, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos que tienen información mía que ninguna de las dos entre sí se conoce o se habla. Entonces allí es donde entra la interoperabilidad para que toda esa información sea almacenada y utilizada en un único lugar. Bueno, me faltó la parte de especialistas y la atención a largo plazo. Tal vez ya yo salí del hospital, ya salí de la emergencia, pero ¿cómo me van a tratar a mí después? ¿Será que tengo que ir al hospital del trauma LIMS para que me haga algún tratamiento? Y igual, no saben nada de mí, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eso es lo que viene a solucionar esto. Les comento rápidamente, esto no es nada nuevo. Bueno, como vieron ya los estándares tienen muchos años. A nivel país, el Ministerio de Salud, la Caja, en 2023-24 y hasta 2029 fijó un proyecto que se llama Ruta de Salud Digital, que precisamente busca la implementación de esta tecnología inicialmente en el sector público, pero la idea es que el sector privado se sume. Ya esto está funcionando entre hospitales, algunos hospitales de la Caja y el INSS, y lo traigo a colación no para que ustedes no para que ustedes conozcan de estándares, mira cuál es el estándar, no, nadie les va a preguntar eso, un paciente no les va a preguntar eso, ¿verdad? Eso es para nosotros los técnicos, los que nos gusta esto, pero sí es importante para que conozcan los beneficios, para que nuevamente cuando escojan plataformas, eso no se centra solo en expedientes digitales, o sea, ustedes en su día a día utilizan o van a utilizar una serie de herramientas que tienen que estar bien interconectadas entre sí, que tienen que interactuar bien entre sí, que tienen que manejar bien los datos. Entonces es importante que se vayan empapando de ese tipo de temas. Para cerrar el último tema y el que me voy a enfocar un poquito más, que decía, yo creo que aquí todos han utilizado, claramente no voy a preguntar quién ha usado ChatGPT porque creo que todos han usado ChatGPT. Voy a empezar con una explicación tal vez un poco básica, pero creo que muchos a veces no entendemos cómo realmente funciona. Creo que a veces muchos creemos, y tal vez, sobre todo al inicio, creíamos que era un poco de magia, pero la verdad es que no, la verdad es que es matemáticas. Perdón. ¿Qué es
En términos básicos, inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de aprender. ¿Cómo aprenden las máquinas? Imagínense en la ventana de ChatGPT, yo le pongo hola y me responde hola Juan, hola María. ¿Okay? ¿Cómo sabe que yo me llamo Juan, María, Pedro? Porque aprenden de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la IA va a darles a ustedes un resultado, llámese texto, como lo hace ChatGPT, llámese un posible diagnóstico de cáncer, un posible diagnóstico de diabetes, la posibilidad de que un paciente desarrolle diabetes en un lapso futuro. Al final la máquina lo que está haciendo es aprendiendo de la experiencia y reconociendo patrones. No sé si alguien ha escuchado de alguno de los algoritmos que, por ejemplo, ayudan a predecir el cáncer de pulmón basado en imágenes. ¿Qué están haciendo? Están aprendiendo de patrones de cientos o miles de imágenes y cuando reciben una nueva imagen simplemente lo que hacen es buscar un patrón de ellos, dentro de ellas. ¿Cómo lo hacen? Aplicando matemáticas, aplicando estadísticas. No es, en este momento la IA no tiene la capacidad que tiene el cerebro humano de poder crear ideas, de poder soñar, de poder imaginar a futuro algo que no ha pasado. La IA en este momento, no sé en un año, en dos, en tres, pero hoy en este momento no tiene la capacidad de entender algo o de poder predecir algo de lo que no tenga antes contexto. Eso es una de las grandes diferencias con el cerebro humano. Y ¿a qué vamos? A que resuelva, a que nos ayude en el día a día. Entonces, le enseñamos cómo funcionamos, le enseñamos cómo funciona no solo salud, cualquiera de las demás industrias, le enseñamos cómo funciona, utilizamos matemáticas o internamente utiliza matemáticas y nos ayuda a funcionar de manera autónoma. Espero que todos hayan escuchado de modelos de IA, pero no creo que hayan escuchado una definición real de qué es un modelo de IA. Hace, creo que 2 años y medio más o menos salió ChatGPT y fue cuando hubo todo el boom, ¿verdad?, de IA y demás. No sé si escucharon de ChatGPT, de GPT-3, luego GPT-4 y ahora estamos en GPT-5. Pues esos son los modelos. ¿Qué es un modelo? Pues básicamente es un nombre que le doy a una representación matemática que fue entrenada con datos. ¿Datos de qué? Hablemos de salud. Datos demográficos del paciente, sexo, fecha de nacimiento, a dónde vive el paciente, si es un dato relevante, su historial clínico, qué vacunas tiene ese paciente, qué diagnósticos ya tiene previamente, que ya previamente presenta, con qué fin, con el fin de entrenarlo para que reconozca patrones hacia futuro y genere predicciones. Cuando uno puede desarrollar un modelo con un set de datos, con una cantidad de datos, que a futuro yo le doy un paciente nuevo que nunca conoce, que nunca ha conocido sus datos y tiene la capacidad de reconocer un patrón y de hacer una predicción con ese nuevo paciente, que es una de las grandes diferencias al desarrollo, a la programación normal. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la programación normal siempre se basa en una estructura y no va a ser nada diferente a lo que yo ya le dije que hiciera. En cambio, con la IA tenemos la posibilidad de generar ese tipo de predicciones y recomendaciones. Un ejemplo de un modelo de IA, que no todos son buenos, a veces salen bien, a veces salen mal. Creo que fue más o menos en 2023, estaba leyendo, se implementó un modelo en un hospital en Estados Unidos que intentaba predecir la posibilidad de que un paciente, un adulto mayor, llegara a generar dentro de su proceso de hospitalización un tema de algún tipo de enfermedad psicológica por el hecho de estar allí internado. Entonces, ¿qué hacía ese modelo? Recogía información del paciente, igual edad, sexo, género, etc. Mucho más que eso, pero digamos, para dar un ejemplo. Y al final le decía a la persona de urgencias, a la persona que estaba en triage, al enfermero, a la enfermera, al médico, que lo iban a tratar,
cuál era la posibilidad de que ese paciente desarrollara esa patología en específico. Ese modelo, y en general los modelos se centran en algo en específico. Un modelo que viene aquí y dice, yo puedo predecir cáncer, o si alguien llega y les vende un modelo, les intenta hablar o vender un modelo que dice, este modelo predice cáncer y predice si el paciente va a tener diabetes y predice lo que sea, en ese momento no es algo real. ¿Por qué? Porque los modelos se entrenan específicos para cumplir un fin especial. Bueno, entonces este modelo lo utilizaban para saber y para qué. No tanto para saber si el paciente iba o no a desarrollar esa patología, sino es qué van a hacer los profesionales cuando sepan que ese paciente va a desarrollar esa patología. ¿Por qué? Porque definitivamente le tienen que dar un tratamiento diferente. Muy rápidamente, no me voy a enfocar mucho, tal vez de los más importantes. Si en algún momento, creo que todos ustedes deberían de aspirar en algún momento a participar en el desarrollo de algún modelo. Ahorita es algo muy nuevo, pero nuevamente creo que lo principal de hoy y de sacar este espacio es a dónde me veo en 2, 3, 5 años. Y definitivamente eso es lo que viene. Entonces, por eso quería explicarles rápidamente cómo funciona. Tal vez no es algo que van a hacer hoy, pero es algo importante. Primero, hay que definir un problema. Como cualquier solución, yo necesito definir en qué me va a ayudar, qué me va a predecir. ¿Va a ser un tema de salud o puede ser un tema administrativo también? No necesariamente todos los modelos claramente tienen que ver con paciente. Cuando hablamos de una clínica, puede ser un modelo financiero que me prediga cómo van a ser mis ventas el próximo año, basado en mi historia, obviamente, ¿verdad? Viene una etapa de recolección de datos. ¿Cómo haríamos hoy, en 2025, recolección de datos si seguimos utilizando papel? Eso ya es prácticamente imposible, ¿verdad? Y se realiza una preparación y limpieza de los datos. Por eso les decía antes, cuando escojan una plataforma, la que sea, no necesariamente de expediente, no necesariamente de agenda, puede ser la de CRM, puede ser lo que sea, tengan muy claro y muy presente que los datos van a marcar qué van a poder hacer ustedes en los próximos años con esa información. Definitivamente, esa es una de las etapas en las que más se toma tiempo. Por ejemplo, recientemente hicimos este proceso de creación de un modelo que buscaba predecir la asistencia de un paciente a su próxima cita. Entonces, en esta etapa de preparación y limpieza de datos nos encontramos, voy a poner un número, 50,000 pacientes, 50,000 expedientes que fueron analizados, y de esos 50,000 encontramos que la mitad no funcionaban. ¿Por qué? Porque venían de un sistema que no tenía reglas, que no tenía validaciones, entonces simplemente era data que no se podía usar. Entonces, por ejemplo, eso fue, no sé, 5 años tal vez, que esa clínica recolectó datos que hoy en este momento no pueden usarlos. Entonces, por eso es importante la parte de la calidad de los datos. Entrenamiento del modelo, eso es un tema mucho más técnico. Básicamente un entrenamiento de modelo significa tomar toda esa data, aplicarle algoritmos matemáticos, no voy a ponerme demasiado técnico, va a ser uno de los más comunes, regresión lineal o términos estadísticos. Y al final ese modelo, ese algoritmo, ese entrenamiento del modelo lo que va a hacer es agrupar los datos para poder predecir algo. ¿Qué me va a predecir? Nuevamente, no puede ser que si yo lo entrené para predecir la asistencia del paciente, yo a ese modelo no le voy a pedir, no le voy a pasar una imagen para que me prediga si esa imagen es una imagen de un paciente con cáncer de pulmón, por ejemplo, sino que es un caso muy específico, es un uso muy específico. Definitivamente hay una etapa de validación y pruebas. Igual, cuando hablamos de datos, algo que es poco conocido es que los datos que se utilizan para entrenar el modelo, yo necesito otro set de datos para validar ese modelo. Entonces, es un tema también importante allí. Y por último, y en la parte de pruebas también se involucran generalmente profesionales, o sea, doctores. ¿Para qué? Para que validen dentro del modelo cómo está respondiendo ese modelo en la vida real. Cómo ese modelo está prediciendo, si ese modelo está
dando un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, puede ser un modelo que diagnostica algún tipo de enfermedad. Entonces, ahí es donde ustedes nuevamente entran en la ecuación. El último y no menos importante, la parte de mejora continua. Entonces, ¿cómo ese modelo debe evolucionar? Puede ser que yo hoy desarrollemos un modelo de lo que sea, en 6 meses puede estar obsoleto. Puede ser que me siga funcionando durante 2 años. ¿Por qué? Porque los datos con los que lo entrené hoy, puede ese modelo estar recibiendo datos nuevos, datos diferentes, diferente formato, y en un periodo X de tiempo ya no estarme funcionando. Algunos de los usos, creo que ya ustedes han visto algunos de ellos, hay algunos un poco más comunes. Análisis de imágenes médicas, por ejemplo, para predicción de cáncer de pulmón. El otro día estaba escuchando de una empresa que tomaba una foto del iris de los ojos, por ejemplo, y con esa foto podía predecir, por ejemplo, cardiopatías, podía predecir diabetes también. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los usos de la parte de imágenes. Apoyo de diagnóstico, que es un poco el ejemplo que les daba antes de los pacientes de adultos mayores que son recibidos en un hospital. Entonces, los modelos pueden llegar a predecir algún posible diagnóstico que ese paciente pueda llegar a generar más adelante. ¿Y para qué quiero yo que el modelo me prediga algo? Al final yo lo que quiero es prevenir a ese paciente. Entonces, la IA tiene que convertirse en una herramienta que me ayude a que yo al paciente ya no solo le ayude en lo que necesita en ese momento, sino que va a llegar a convertirse en algún momento en algo que me va a ayudar a que ese paciente tenga una mejor vida, que sea más sano, que no desarrolle nuevas patologías, por ejemplo. Claramente, ese es de los usos más comunes, chatbots, ¿verdad? Aquí nada más quisiera resaltar la importancia de a dónde se almacena esa información, cómo se usa esa información, y que ustedes entiendan en palabras básicas cómo el bot decide qué responderle a un paciente. Es algo sencillo en el que uno podría decir, pues el riesgo es mínimo, ¿verdad? Es diferente el riesgo de un chatbot versus una imagen, ¿verdad? Pero no por eso es menos importante. Medicina personalizada es uno de los campos en los que más se puede explotar la IA. ¿Qué es eso? Pues básicamente que yo haga tratamientos personalizados para ese paciente, basado en ese paciente, basado en su historia clínica, basado en su edad, basado en sus padecimientos. Uno de los miedos más grandes de la IA, no solo en salud, sino en otras áreas, es que va a llegar a desplazarnos, me incluyo. Como ingeniero, claramente la IA ha desplazado muchos empleos de la parte de software, pero algo que ha tomado mucha fuerza es que la IA en salud tiene que ser un compañero, tiene que ser un apoyo. No se ve en los próximos años que la IA venga a sustituir a un médico, sino que lo que va a hacer es va a venir a ser un compañero del médico. Riesgos del uso de la IA en cualquiera de los escenarios que estábamos viendo antes. Sesgo de datos, básicamente eso es un poco lo que hablábamos antes. Si yo entrené un modelo para resolver un problema, solo para eso debo usarlo. Por ejemplo, yo puedo entrenar un modelo para que analice datos de niños, de bebés, y ese modelo no puedo utilizarlo con personas adultas. Falsos positivos y falsos negativos, pues básicamente es que el resultado del modelo es erróneo, predice algo diferente a lo que debería. Dependencia excesiva de la máquina. Nuevamente la IA tiene que convertirse en un compañero. Si el modelo, en el momento les toca trabajar con algún modelo, no sé, que predice que el paciente va a llegar a desarrollar diabetes, eso no debería de sustituir la experiencia clínica y el know-how de ustedes como profesionales, porque al final debería ser una herramienta. Problemas de privacidad y seguridad, lo que decía antes, cómo se entrenan los modelos, es importante tener en cuenta de dónde vienen los datos, quién los manipula. Y falta de regulación clara, aquí es uno de los temas que igual a nivel gobierno se están enfocando mucho en tener clara una normativa de cómo
nosotros como plataforma y otras plataformas podemos usar los datos de los pacientes para generar IA. Oportunidades hacia el 2026. Definitivamente nos estamos moviendo a un ecosistema más conectado, a un ecosistema en el que el paciente tiene que convertirse en el centro, al que las herramientas digitales tienen que convertirse en una ayuda para que el paciente reciba una mejor atención. Atención preventiva, nuevamente no solo atender al paciente por lo que llegó, sino darle una atención más integral y más preventiva apoyándose en herramientas digitales y más personalizada. Uno de los usos más grandes de IA es personalizar tratamientos basados en la historia clínica de ese paciente. Una inteligencia artificial confiable. ¿Qué es confiable? Pues básicamente que ya se haya probado. No utilizar IAs, porque IAs hay miles en este momento. Hay aplicaciones gratis, no gratis. Entonces, utilizar una IA que realmente yo confíe en lo que me está diciendo y que sepa cómo funciona. Que sea ética, que se haya entrenado, como hablábamos antes, con datos que no representen sesgos, que no hayan dejado fuera poblaciones en riesgo, que no representen exclusión, llámese de género, de edad, de clase social. Y que esté regulada, que es a lo que vamos. Y por último, una solución diseñada con un enfoque humano y clínico. Nuevamente, el enfoque es las herramientas, cualquier herramienta que se utilice tiene que estar siempre enfocado en que la atención del paciente sea lo mejor. Que no sea una barrera. Uno de los usos importantes de la IA es que no excluya, por ejemplo, a los adultos mayores. Que si yo atiendo a un adulto mayor hoy, que yo tenga la capacidad de explicarle no qué es un modelo, no qué es HL7, porque no me va a entender claramente, ¿verdad? Pero que sí le explique cómo esa IA me dijo a mí que usted va a llegar a tener, no sé, estoy inventando porque no sé si existe, Alzheimer. ¿Sí? Que yo tenga la capacidad de poder explicarle cómo eso funciona, por qué llegó allí y cómo yo como médico me pongo en los zapatos del paciente, porque al final es una computadora la que está diciendo eso, entonces tengo que hacer ese mix. Entonces les dejo la pregunta, ¿cuál debería ser el siguiente paso en su práctica o en su institución en la que están o en la que van a estar? Ojalá que los que todavía no se han graduado, las que no se han graduado todavía, lleguen a una institución donde no usen papel, donde ya tengan algo digital, porque si no van a entrar un poquito hace 10 o 20 años, ¿verdad? Gracias.